cuál es inclusión del sector privado en las estrategias de desarrollo, un análisis para Colombia 2010-2014. Las autoras de este texto son Niveles Blanco, Iris Cantillo y Catherine Sánchez, y aparte tomamos otro autor que se llama Brent Wilton, que también pues habla sobre el sector privado. Profe, no, olvídalo. Bueno, entonces en esta primera parte vamos a hacer como un análisis y un pequeño contexto de la lectura, más o menos un resumen para que pues ustedes sepan de qué es lo que vamos a hablar y de qué se trata el texto. Entonces, bueno, este pequeño contexto, en la primera parte las autoras hablan de algunos enfoques y teorías del desarrollo, al igual que pues algunos paradigmas que lo toman como referente histórico, como para dar una línea de tiempo más o menos, para entender mucho mejor a lo que viene el sector privado dentro del desarrollo. En segundo lugar, ya hablan específicamente del sector privado y se basan mucho en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con algunos de los estatutos más importantes del mismo. Y en tercer lugar, ya dan unas estrategias de desarrollo regional, ya específicamente más centrado en Colombia, en los años 2011-2014, y también lo basan mucho con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, este es como el esqueleto del marco teórico, más o menos un resumen así del texto. Entonces, los autores principales que ellas citan son Álvaro Rodríguez, Raúl Prebisch, Manfred Max Neff, Amartya Sen. Y las entidades principales de las que ellas hablan para comprender mejor el sector privado en el desarrollo son pues el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PND, que es el Plan Nacional de Desarrollo, la ENSI, que es la Estrategia Nacional para la Cooperación Internacional, el DEI, que es el Proyecto Desarrollo Económico Incluyente, y por último las TIC, que son Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Y las temáticas generales es pues, el sector privado, la participación ciudadana, que es un factor muy importante en el texto, las problemáticas y las soluciones, y la financiación para el desarrollo desde ese punto de vista. Entonces, primero vamos a ver como la concepción de cooperación para las autoras, y como les dije, pues ellas toman algunos paradigmas, teorías y enfoques como a través del tiempo. Entonces, en esta primera parte, ellas lo toman a través del cómo, es decir, a través de los medios o cómo se debería hacer. Entonces, de primeras está la perspectiva económica. Esta perspectiva era útil, o bueno, es útil para analizar el progreso económico, la acumulación de capital y la distribución de la riqueza. Bueno, esto como que lo relacionan fuertemente con el progreso social, que es sinónimo de bienestar social para ellas. Por otro lado está la teoría de la modernización, la cual tiene como fundamento el hecho de que únicamente el avance tecnológico y económico no son suficientes para que se dé un progreso social, sino que son necesarias también la cultura y la sociedad en sí, cuando una nación no está industrializada. Por último está perdón, la teoría de la dependencia, en donde representa Raúl Prebisch, que es uno de los mayores representantes, el cual fue uno de los cimientos más importantes para la conformación de la CEPAL en los años 50, que eso pues ya lo vimos previamente, y él plantea además la diferencia social y económica entre los países del centro y periferia. Esta segunda parte es el desarrollo para quién, ya no son los medios sino los fines, y en primer lugar está la teoría sobre el desarrollo sostenible, que plantea unas variables muy distintas a las anteriores, porque aquí plantea las necesidades humanas, el medio ambiente y cómo las prácticas en este campo afectan al desarrollo, y también la participación ciudadana, que como les dije es muy importante porque abarca a todo el conjunto de la sociedad civil y es la voz pues, de las personas. Después está la teoría del desarrollo humano, que plantea que textualmente el ser humano no puede ser un medio, sino el fin último del desarrollo. Y aquí es donde ellas citan a Manfred Max Neff, diciendo que el desarrollo debería ser en términos humanos, o pues del ser humano más que económicos. Y por último entra el aporte de Amartya Sen, que como ya lo vimos previamente también en clase, plantea el desarrollo humano como la libertad o un proceso de expansión de libertad individual. Entonces, pues, si recuerdan, aquí es como el punto de partida para este enfoque de Amartya Sen, que se materializa en
en el PNUD con el índice de desarrollo humano. Y pues bueno, a partir de aquí las autoras relacionan este índice de desarrollo humano con otras estrategias de desarrollo tanto nacionales como internacionales, más específicamente el DEI, que como les dije era el proyecto de desarrollo económico incluyente, que ellas lo ponen como una estrategia de desarrollo. Y bueno, aquí entonces a partir de esto ya mi compañera les va a hablar específicamente qué es el DEI y las prácticas. Bueno, primero, el DI es el desarrollo económico incluyente y este lo que propone es una mayor participación del sector privado, ya que este nos ayuda a potenciar las capacidades productivas de la población cuando pues, la región se encuentra en situación de pobreza y de vulnerabilidad. Ah, aquí, pues esto se hace con el fin de ampliar las oportunidades tanto de las personas como pues de la región en general. Em, en el PNUD hace referencia sobre el sector privado como actor de desarrollo y hacen como una agenda donde hablan sobre el impulso del empresariado debe ser el potencial de las empresas al servicio de los pobres. Aquí hace referencia a que en el crecimiento de los mercados inclusivos debe existir un crecimiento de los mercados inclusivos desde la perspectiva regional, ya que estos van a permitir, primero que todo, una integración para que todos obtengan beneficios y pues para que todos pues eh, puedan cumplir con sus satisfacciones y eso. Esta estrategia que plantean sobre la empresa como el actor de cooperación para el desarrollo, la ven más como una estrategia para la cooperación, más que esté relacionada acorde a todas las necesidades de las personas y pues de la región. Después ya habla sobre el desarrollo humano que es necesario para llevar a cabo el proceso de un país, como lo acabo de mencionar. Y aquí hacemos referencia también al siguiente autor que tomamos, que fue Brent Wilton, el secretario general de la Organización Internacional de Empleadores. Él hace referencia a que el sector privado de un país es simplemente la comunidad trabajadora. Entonces él dice que esta comunidad deben ser, pues son las empresas y las empresas deben comprender el impacto que están causando pues en todos los sectores, tanto económicos, sociales, políticos y pues también ambientales, como ese impacto que ellos generan. Él nos dice que el sector privado aquí no puede actuar solo, que los gobiernos deben ofrecer un entorno legislativo y regulador que permita que las empresas desempeñen su papel en la región. Esto dice que debe incluir una serie de elementos vitales como la política comercial abierta, donde, donde exista una gestión sólida y estable y esta se invierta en infraestructuras y políticas económicas y monetarias, ya que estas van a generar protección social y fiscal, así como los costes de hacer negocios, etcétera. Bueno, nos dice que pues es necesario un sector fuerte que genere espacios donde se logre el acuerdo y la acción de todos los actores de una sociedad y que cada vez que las empresas no tienen la capacidad pues de emplear a los recién incorporados al mercado, pues esto va pues, a ir generando pues un déficit en el crecimiento humano. La idea es que cada vez se incorpore más a la sociedad en pues, en este ente laboral para que primero que todo exista el desarrollo humano y así se pueda lograr un crecimiento en todo el país. Bueno, buenos días. Bueno, sobre las problemáticas, ante todo, bueno, ahorita para hablar del sector privado, estamos haciendo referencia a aquellos actores no oficiales. Estos son las empresas, los gremios o las federaciones
bueno, teniendo en cuenta el apoyo que las autoras toman y relacionan desde el programa para sí, el desarrollo, el programa, el PNUD, perdón, bueno, encontramos que el principal problema que abunda en el sector privado es la falta de conocimiento. Y ese conocimiento va enfocado hacia o está por medio de la educación financiera o económica. Es aquí cuando, bueno, a modo de ejemplo, para el caso colombiano, tenemos a las MIPYMES. Para el año 2015, ellas, o bueno, se demuestra que en una investigación por parte de la Universidad EAN, en el año 2015, solo el 50% de ellas sobreviven el primer año y solo el 20% llegan al tercero. Es aquí cuando pues podemos ver que estas empresas o las MIPYMES ni siquiera llegan a considerar o a concebir el significado de cooperación para el desarrollo o al menos cooperación. Y pues esto dentro de sus planes como MIPYMES, ya que solo están pensando cómo sobrevivir en el mercado. Con esto pues se llega a otro problema y que va relacionado entre la innovación, la competitividad y los instrumentos que hay que tener para la financiación de las mismas, de estas empresas. Entonces, bueno, se puede notar que respecto a los instrumentos de financiación, se ha creado preocupación en torno a, pues, a los canales de comunicación que deberían fortalecerse entre entidades públicas y pues, los sectores, el sector privado. Entonces, bueno, ¿qué proponen las autoras para abordar estos problemas? Bueno, sobre la educación en finanzas o economía, dicen que debemos generar conocimiento, ya sea en primer lugar por la realización o por otro lado la colaboración de investigadores para pues crear estudios académicos que por un lado enseñen de mercadeo o a su vez manejo de las finanzas para pues gerentes de empresas o cargos administrativos dentro de las mismas. Siguiendo esto, pues hay que notar que los emprendimientos que a diario pues surgen, eh, digamos que con estas soluciones se mantendrían más años y no solo como mantenerse, sino pues buscarían conexiones entre los gobiernos locales para así pues generar el desarrollo económico que se quiere o pues como que es la meta. Todo esto mediante la cooperación internacional, pues que es como el fin. Mm, bueno, a su vez, ellos, bueno, las autoras proponen, perdón, como que es necesario los programas computacionales factibles para que los usuarios disminuyan las brechas que tienen con sus clientes actualmente. Ahora, bueno, respecto a la financiación o la instrumentación que debe aplicarse para el sector financiero, ellas nos hablan que hay que utilizar la banca móvil y las tarjetas inteligentes que, bueno, estas pueden compensar el acceso restringido a los servicios financieros que hoy en día pues hay. Digamos que a modo de ejemplo y para aterrizar la idea al caso colombiano, en el año 2016 la APC nos da en un documento que se llama Alineamientos para la Cooperación Internacional, dos ejemplos de estrategias o mecanismos innovadores que pues existieron. En primer lugar está el crowdfunding, o también es conocido como financiamiento colectivo, que es una operación colectiva, como aquí la idea, lo principal es buscar financiación o como enfocar las ideas o proyectos como un propósito social. Y por último están los fondos de inversión de impacto social, pues que son inversiones directas entre negocios que ellos tienen la capacidad para generar una rentabilidad financiera. Y ya. En esta parte ya vamos a hacer como los limitantes de la propuesta y las conclusiones. Bueno, para los limitantes de la propuesta, existe un cúmulo de factores y estrategias que crean estos limitantes y que pueden complicar la implementación de dicha propuesta. Tales limitantes son, primero, la incursión del sector privado, y pues la incursión del sector privado como un actor activo a las estrategias de desarrollo es necesaria y conveniente. Pero sin embargo,
Este ofrece una amplia gama de aspectos a analizar para que su implementación sea correcta y eficaz. Aspectos como empresas capacitadas para el soporte, objetivos, convenios público-privado y la necesidad de una acción y estrategia conjunta acorde con el Plan Nacional de Desarrollo, entre otros. Bueno, estos aspectos mal implementados darían paso a problemas de organización y eficacia que pueden entorpecer el proceso de desarrollo humano y sostenible regional. En segunda instancia está la infraestructura y pues la organización del Estado es fundamental para el ecosistema. La correlación entre el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional para la Cooperación Internacional evidencia que este es un proceso que debe ser ramificado estructuralmente para dar paso de las estrategias a las acciones. Eh, Pasos como identificar los objetivos estratégicos, las áreas de demanda y oferta de cooperación internacional y los mecanismos de coordinación, además de generar una infraestructura a nivel de políticas y legislaciones tendiente a favorecer a toda la sociedad y no a desatender a los sectores más vulnerables, es más que necesario. Con todo esto se podría crear una infraestructura fuerte que incluya al sector privado como agente del desarrollo. Si hay una infraestructura débil, es muy posible que las estrategias y acciones que se puedan implementar fracasen. La tercera es el consenso y pues el Estado muy difícilmente es capaz de establecer un consenso con sus representantes, con los actores públicos y privados para implementar las políticas de gobierno y las estrategias de desarrollo óptimas para el crecimiento regional. Además de que se necesita participación de la sociedad civil, que puede no darse en gran medida por el carácter individualista en busca del bien propio de nuestra sociedad. Bueno, esto genera una limitación debido a que solo es posible coordinar las estrategias con las políticas sectoriales y regionales de todas las administraciones y organizaciones. Esto pues, solo si existe un consenso y un poder político social. Eh, el cuarto sería la responsabilidad social y pues este es el eje principal del paradigma de territorios socialmente responsables y pues la participación de manera activa de la ciudadanía y de todos los agentes económicos de un territorio pues, en el desarrollo sería lo más conveniente. Esta acción conjunta en el territorio da paso a lo que el autor plantea como cultura responsable. Sin embargo, pues esta visión parece un tanto utópica, ya que como se ha mencionado anteriormente en el punto 3 existe un carácter individualista en la mayoría, por no decir que en todas las poblaciones. Pues además de eso, esta depende de muchos factores y es por esto que limita la propuesta. Bueno, ya para finalizar, pues teníamos un video, pero creo que no nos alcanza el tiempo, entonces la primera conclusión es que el concepto de desarrollo se ha transformado bajo diferentes enfoques y teorías. El segundo es que el sector privado debe ser el componente principal para obtener mejores oportunidades, tanto de vida como de desarrollo regional. El tercero es que la constante innovación es crucial para interactuar y transferir los conocimientos. Y el cuarto es que si bien los limitantes de la propuesta nacen de una posible mala interpretación y no de la propuesta en sí, esto la hace muy válida. Profe, una pregunta, ¿quedan 3 minutos? Es Le que, quedan 38 segundos. no, entonces, pues, No, pero entonces no. muchas gracias y esto fue todo. No hay ningún problema. Adelante. Le regalo un poquito más de tiempo. Gracias. Bueno, pues igual dura 2 minutos. De una.
sector privado, o también conocido como el sector empresarial, es aquel que está compuesto por todas las empresas, pequeñas, grandes, medianas, no importa el tamaño, pero todas las entidades del sector privado buscan generar ganancias para los accionistas de las empresas. El sector privado siempre ha tenido un rol en el desarrollo, principalmente desde dos puntos de vista. El primero y el más tradicional es a través de sus actividades empresariales, a través de las cuales genera empleo, genera trabajo, paga impuestos y en general produce bienes y servicios que le sirven a la sociedad. El sector privado también tiene un rol importante en temas de desarrollo que ha sido resaltado sobre todo en los últimos años alrededor de los temas de sostenibilidad, cómo a través de sus prácticas empresariales, de inclusión de proveedores, por ejemplo, en la cadena de valor, o a través de iniciativas sociales, a través de sus fundaciones, también genera desarrollo en las sociedades donde está presente. En los últimos años se ha visto una tendencia a que el sector empresarial haga sus acciones de sostenibilidad relacionados con su cadena de valor. Por ejemplo, la Fundación Nutresa tiene un programa de fortalecimiento en temas de tecnología para los cacaoteros a quienes les compra el cacao. Por ejemplo, Fundación EPM trabaja con instituciones educativas y con los estudiantes sensibilizándolos sobre el buen uso de los servicios públicos. Y así, muchas empresas están empezando a vincular sus acciones sociales y de sostenibilidad a sus cadenas de valor. En general, en temas de desarrollo y para la cooperación internacional, la participación del sector privado es fundamental como actor de desarrollo, porque puede ayudar a fortalecer procesos, traen prácticas que de pronto no habían sido tenidas en cuenta, en algunos casos recursos, y finalmente con los productos y servicios que están llevando a la sociedad también se genera desarrollo. Para darles una visión integral del rol del sector privado en el desarrollo, invitamos a Paula Escobar, directora de la Fundación Éxito, a que... Bueno, profe, ya, sí sería todo. Bueno, Ana María, Carolina, Paula, Brian, muchas gracias. Me gustó el enfoque que le dieron como a las conclusiones al final, cada uno dando una conclusión general del texto. Muy bueno que hubiesen hecho enlace con temas que hemos visto o que vimos las primeras clases, sobre todo en cuanto a la vinculación, a la inclusión del tema del desarrollo humano y de Amartya Sen. Realmente las empresas o las organizaciones son ahorita uno de los actores que más relevancia puede tener en términos de generar prácticas y programas de cooperación internacional desde la llamada RSE o la responsabilidad social empresarial, y no hay que dejarlos de lado. Muchas veces seguimos con la tendencia a creer que es el Estado el único que nos puede resolver los problemas, y a veces los otros actores del sistema también tienen solución a nuestros problemas. Muchas gracias, chicos. No se les olvide, ya está pues en esta semana del campus el módulo para que carguen tanto la presentación como el texto de análisis. Tienen hasta las 12 de la noche para hacerlo. Vamos entonces a escuchar al último grupo, Juliana, Valentina, Andrés Felipe y Daniel. Ya Andrés Felipe está listo para compartir pantalla. Entonces, Andrés, a partir del momento en el que empieces a compartir, tienen 20 minutos para hacer su presentación. Listo, adelante entonces. Hola, buenos días a todos. A nosotros nos correspondió el tema de inmigración y minorías islámicas en Europa, el futuro de la democracia o la democracia sin futuro. Bueno, una primera parte va como un pequeño resumen, que es la intención del autor, que se llama Jairo Alberto García Oñoro. Él es politólogo de la Universidad de los Andes y magíster en Derecho Internacional. Creo que trabaja en la Universidad del Caribe. Y la intención del autor con el artículo es analizar el impacto que tiene el crecimiento de la población musulmana en las políticas de integración de algunos estados europeos y la compatibilidad entre el Islam y la democracia occidental desde las bases doctrinales de cada uno. Este diagnóstico parte del hecho de que en Europa existen en la actualidad fuertes y numerosas comunidades musulmanes a las que pues, se denominan minorías, y pues que están mayoritariamente originarias en el norte de África y el Medio Oriente. Y esto constituye un desafío para el espíritu laico de la democracia liberal en el viejo continente, porque en términos generales las manifestaciones religiosas terminan siendo incompatibles con el carácter secular de esta forma de gobierno que se da en Europa y de la que critica mucho desde el Islam.
La metodología que el autor utiliza tiene dos componentes. El primero es el deductivo, ya que parte de teorías y conceptos generales acerca de temas como democracia, religión, laicismo o migración, que se aplican a casos de estudio finalmente, y pues de carácter mixto, porque recurre al estudio de estadísticas de inmigración que proporcionan distintos institutos privados y públicos, y también se hace la revisión de documentos históricos religiosos, y ahí se sigue el concepto de patrón cultural. Antes de entrar al contenido como tal de nuestro artículo, es importante tener en cuenta que el autor utiliza unas categorías teóricas para analizar todo el texto, de las cuales son tres. La primera de ellas es la democracia, que a manera de estado del arte abre el debate sobre el concepto de democracia utilizando autores como Bobbio, como Dahl, como Bovero y como Sartori, en la que a rasgos generales explica que la democracia es la mayor extensión posible del derecho a votar, la regla de la mayoría y la existencia de la libertad de asociación, opinión, expresión y reunión, en donde también debe existir la posibilidad del debate público y la participación electoral y el control sobre el poder, que todo esto debe estar bajo un marco legal normativo en donde se reconozcan las libertades a través de una constitución. El laicismo, pues, que en términos generales se refiere a tres componentes, que es el primero de ellos se refiere como tal a la libertad total de conciencia, de la cual la libertad religiosa es un caso particular, aunque no el único, porque existen otras libertades como la de cátedra, como la de pensamiento, como la de ideología, como la de inclinación política. En el segundo lugar, la igualdad estricta de derechos de los ateos, creyentes, comunistas o liberales, entre otros grupos minoritarios. Y por último, la promoción de leyes de principios universales comunes a todas las personas que compongan pues, el Estado. Y por último, el Estado laico democrático, que el autor plantea que es un Estado democrático, debe mantenerse laico, ya que un Estado no laico inevitablemente intentará imponer un plan de vida y valores sometidos por una religión, que es la que mande por el momento en dicho Estado, lo cual obviamente impediría que los individuos gozaran de libertad de conciencia, credo y opinión. Pero pues para que este proceso sea exitoso, las visiones acerca del otro no pueden ser excluyentes y se debe respetar su existencia y estar en todas las partes dispuestas al diálogo y la negociación y el compromiso. En una introducción al texto, a lo que nos plantea el autor, tenemos que tener un poco de conocimiento de que de él que nos habla de las minorías provenientes del norte de África y del Medio Oriente, y en específico de las minorías musulmanas, que son minorías que llegaron a esta parte del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de estos llegaron provenientes de unos por asilos políticos y otros por la reconstrucción económica de la posguerra y el boom económico de los 50, 60 y principios de los 70, que no daba abasto con la mano de obra local y necesitó mano de obra exterior que fue proveída por los musulmanes. La mayoría de los inmigrantes actualmente musulmanes que hay en Europa, principalmente en Inglaterra, que es como el fenómeno más visible, son ya naturales, o sea, personas, hijos de musulmanes inmigrantes que nacieron y se criaron en esta población. El mayor número de inmigrantes en Europa se encuentra en su orden por cantidad en España, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia. Las mayores minorías que hay en Europa son las provenientes de, las comunidades originarias de Europa son comunidades originarias de Europa del Este, que son los de los romanos, los albanos y entre otros. Los musulmanes, como lo dije principalmente, son originarios del norte de África y Medio Oriente. Un estudio de la ONU dijo que para el 2025 Europa se iba a convertir como en un foco hacia la migración de los musulmanes, debido a que Europa no va a tener un calentamiento global tan acelerado como lo está teniendo estos países o esta zona del norte de África y el Medio Oriente, en donde en esta zona el 87% de su territorio está compuesto por desiertos. Igualmente, se viven unos procesos de desnutrición y políticos demasiado fuertes que hace que la población quiera buscar nuevos países o nuevas formas de vida. La concepción de cooperación que el autor nos plantea, en un principio plantea unas políticas públicas en Europa
que tratan de irse hacia el lado de vincular a la población musulmana con la población europea, pero que al mismo tiempo la cooperación se hace difícil por la doctrina del Islam, que es una doctrina totalmente contrapuesta a la cultura europea que históricamente ha predominado. Se habla de que el control de un control político, se habla que en muchas partes de Europa se ha entregado el control político a los musulmanes debido a la contraposición de las políticas europeas contra las culturas musulmanas que no son concordantes. Hablar de un estado laico o una cooperación, como el autor en cierta medida lo planteó, que se podría hablar de una convivencia con los musulmanes a través de un estado laico, es improcedente debido a la cultura o a las creencias musulmanas, en donde ellos tienen un Dios y una forma de creer en donde para ellos las culturas o las ideas que no son musulmanas son son enemigos, digámoslo por decirlo así. Para un musulmán originario o un musulmán creyente que se apega al Corán, un cristiano es un enemigo al cual hay que convertirlo o exterminarlo. En países como Francia y Dinamarca se han creado listas de zonas urbanas sensibles, que son barrios musulmanas. En estos países, Francia y Dinamarca, es donde estos barrios donde está la mayor población musulmana tienen como una jurisdicción diferente a todo este país, como que allá se mandan ellos y es su religión y es sus costumbres, cosa que va en contra de la democracia, que la democracia estimula o se basa en las libertades individuales y en la convivencia entre todos. En otros países, como lo es Inglaterra, Suecia, Alemania, se socavan los principios judiciales de estos países y las tradiciones judiciales de estos países en cuanto al Islam, ¿cómo lo podría decir? El Islam socava o menosprecia a la mujer, cosa que en una democracia o en otros países la mujer tiene igualdad de derecho con los hombres. Para los musulmanes no, las mujeres están en una segunda, se puede decir, una segunda categoría, no están en primera categoría. Y mucho otra cosa que está pasando es que muchas de las decisiones judiciales que toman muchos jueces, teniendo en cuenta la ley musulmán o sus libros sagrados, menoscaban la jurisprudencia de estos países porque va en contraposición a la jurisprudencia que estos países por muchos años han manejado. Por eso es difícil hablar de una cooperación con los musulmanes debido a que no se podría cooperar con ellos por su religión y su forma de ver el mundo y su forma de practicar su religión. Bueno, para continuar con el análisis, bueno, primero que todo, ¿en qué problema de cooperación se centra el autor? Básicamente el autor se centra en la problematización de la migración. De comunidades islámicas o musulmanas a Europa, a los países europeos, lo plantea como una consecuencia de las guerras y dificultades que han tenido estos. Puede ser a nivel ambiental, económico, social, político, cultural, de todos los aspectos, que los obliga a estas comunidades a salir de su país para ir a buscar como mejores calidad de vida. Asimismo, la importancia o la influencia que tienen estas comunidades como los aspectos importantes políticos, sociales y jurídicos de los países europeos, ya que muchas veces, y lo planteaba en el autor, estos han dejado aparte como su estructura democrática para darle paso como a los intereses o las creencias de estas comunidades. Y donde también resalta también el autor que cualquier acción
qué pena, bueno, no importa. Cualquier acción de ayuda al migrante, pues en términos de educación, subsidio y vivienda, puede ser como lo toma ellos, la comunidad migrante lo toma de debilidad. También cómo aborda estos problemas. Se divide en dos aspectos, ¿no? El laicismo y la identidad nacional. El laicismo lo toma como considerado como un principio básico de la democracia y la convivencia, lo cual pues permite la libertad de pensamiento y de expresión, donde pues es garante del correcto cumplimiento de los derechos individuales y de las libertades de cada ser humano. Y también, por último, la identidad nacional, la cual es importante para el fortalecimiento del, como el poderío democrático de parte de, o la soberanía de parte de Europa, pues sin perjudicar el tejido social y la seguridad interna de los países europeos. Bueno, buenos días. Frente a los elementos importantes de la propuesta, el autor DAL plantea la necesidad y la existencia del debate público y la participación electoral. Siguiendo la secuencia del laicismo, este reivindica de las instituciones del Estado, también en su legislación, funcionamiento y el comportamiento de sus cargos públicos. También establece unas condiciones políticas, jurídicas y sociales que garanticen el derecho de todas las personas al pleno ejercicio de la libertad de conciencia y de pensamiento, con su consecuente libertad de expresión y opinión para ponerlas en práctica. También esta libertad debe estar protegida frente a cualquier tipo de imposición, injerencia, discriminación o privilegio que la anule, o limite o que esta esté establecida o que establezca una desigualdad de trato de unas condiciones frente a otras. Entonces, bajo este entendido, se puede cambiar la situación actual de un Estado. Para esto es necesario el cambio para avanzar hacia una laicidad. Esto también requiere de personas, organizaciones sociales, políticas e instituciones que asuman la defensa de este principio. También que este principio se fundamenta en lo democrático, siendo razonable y necesario para la convivencia en una sociedad. También la democracia tiene que solucionar el problema de conciliar la libertad de todos los individuos en la igualdad de todos los seres humanos. Entonces, la democracia siempre busca su fundamento en el sentido o la verdad de la existencia en común para que las obligaciones que imponen el nuevo orden del poder democrático no sientan como opresiones y usurpaciones a la recién conquistada libertad individual. Ya como elementos importantes, la reiteración frente a la trascendencia que ofrecen los regímenes democráticos, los componentes que han sido diferentes en los procesos de institucionalización, que abarque alternativas para el desarrollo de un Estado, comprendiendo que la libertad de conciencia es la condición sine qua de la democracia. Para continuar, en este contexto ha sido difícil la cooperación con los regímenes musulmanes, como ya se habló. También la cooperación para el desarrollo ha atravesado las instituciones que han universalizado las diferentes problemáticas sociales, como avanzar en la consonancia del poder para las relaciones entre el Estado, también para delimitar los intereses propios en relación con los demás, basados en el respeto al derecho internacional y la diplomacia. También con unos enfoques teóricos donde devienen corrientes realistas y liberales que enfatizan en el poder y en la preeminencia institucional. También se puede analizar la cooperación del desarrollo como prioridad en la solución de conflictos, tanto internos como internacionalmente, a lo que se refiere pues el laicismo y la democracia.
Bueno, finalmente las conclusiones que arroja la investigación del autor, puedes pasarla, Andrés, por favor. Es que, bueno, o sea, la democracia contemporánea en sí es un modelo que nace en Europa como producto de la modernidad y sus procesos anteriores a ellas, en consecuencia, por ejemplo, de los procesos emancipadores que originó el Renacimiento, la Revolución Industrial y la Ilustración. Y pues esta modernidad llegó como consecuencia de eso y eliminó los conflictos de fe entre religiones gradualmente, pero también lo relegó a un segundo plano, a este tipo de dogmas de fe. A pesar de los constantes conflictos que existían entre la Iglesia Católica y la religión islámica, pues esto se ha ido fraguando y ya son mucho menos los conflictos que habían, aunque todavía siguen existiendo claramente. Y, por ejemplo, procesos como el antropocentrismo o el humanismo, el estudio del hombre, han avanzado bastante en Europa, y esto es debido a la producción de ideas y contenidos sobre estas reflexiones en torno al ser humano y cómo se desenvuelve en su ámbito social, político, económico y cultural. Incluso un proceso como la Reforma Protestante también generó esa nueva forma de relacionarse entre los creyentes y la divinidad a través de sus instituciones, y cómo podía también cuestionar esas leyes y normas o dogmas que estaban dentro de esa iglesia y reinterpretarlos sin ser juzgados por la misma. Estos procesos históricos pues bien fueron abonando el terreno y contribuyeron a la apropiación de valores y libertades democráticas que moldearon la democracia actual europea, pero nada de lo anterior se ha dado de la misma forma en el norte de África y el Medio Oriente, porque esta mentalidad todavía se mantiene, la mentalidad islámica, bueno, no tanto islámica, sino como esa mentalidad que se daba mucho antes, tipo en la Edad Media. Es una mentalidad religiosa y de devoción exacta y estricta, y es una profesión de fe sin cuestionamientos que ha seguido imponiéndose a lo largo de la historia. Y pues esta forma de interpretar la realidad con todos sus potenciales y posiciones antidemocráticas y antimodernistas, es factible crecer en Europa al incrementarse la llegada de los inmigrantes del Medio Oriente y del norte de África, los procesos de contracción contra el tipo de concepción religiosa, vida y filosofía de estas religiones islámicas. Estas son como las precondiciones para que el surgimiento de conflictos y la existencia de elementos antagónicos a la democracia libre dentro del Islam se den en este territorio, por lo que la cooperación se vuelve un proceso complicado y complejo en la medida en que esta asimilación de minorías musulmanas deben revisarse porque no han servido o no han alcanzado los objetivos que se habían propuesto en un inicio en cuestión de cooperación tanto interna de estos estados como externa de la Unión Europea y Medio Oriente. Andrés, Valentina, Daniel, Juliana, gracias. Hacer énfasis en la importancia de la democracia como un elemento que ayuda a potencializar ciertas prácticas políticas es supremamente importante, y nos muestra también cómo Europa ha logrado avanzar un poco más que otros estados del mundo respecto de las prácticas sociales. Destaco que todos los cuatro, y les agradezco muchísimo, hayan encendido sus cámaras para hacer la presentación, así como los resúmenes que hicieron para introducirnos un poco al texto de Jairo Alberto García. Destaco también que analizaron la metodología que utilizó el autor para escribir este artículo y que nos permitió entender un poquito más sus ideas y lo que buscaba con el texto. Igualmente, por favor, no olviden subir el texto y la presentación al módulo asignado en el campus para que puedan tener, para que todos sus compañeros puedan ver la información. De todas maneras, yo hoy voy a colgar también todo el archivo. Ingresar todos a ver las presentaciones. Los textos sí son únicamente para mí, para calificarlos. Muchas gracias a Andrés, a Daniela, a Valentina y a Juliana. Y pues nada, ya retomamos entonces lo que estábamos o lo que teníamos pendiente trabajar hoy. Pero antes de empezar, quisiera preguntarles a los que pudieron asistir hace 15 días
a la clase espejo con el profesor mexicano, cómo les pareció la dinámica, qué feedback tienen como para darnos respecto de lo que se conversó y de la actividad que hicimos con nuestros pares mexicanos. ¿Nadie quiere decir nada? ¿Ninguno tiene nada que opinar al respecto? ¿De las dos, profe, o de la última? De la que tuvimos acá, en esta clase. Pues, profe, no sé, yo vi que México tiene bastantes mecanismos de cooperación en comparación a Colombia, van bastante avanzados en ese aspecto y me gustó que él resaltó al principio como esos programas de cooperación que no eran tan conocidos y yo creo que igualmente acá se puede realizar lo mismo, puede que existan programas de cooperación que no son tan visibles pero que han tenido una importante relevancia. Y pues no sé, creo que es como un ejemplo a seguir en relación a todos esos mecanismos de cooperación que tiene México. Gracias, Lucía. ¿Qué otras clases? Bueno, todavía quedan faltando 2 clases de profesores mexicanos a estudiantes de la Universidad La Gran Colombia, que van a ser el 19 y el 26 de abril a las 7 de la mañana en el marco de la clase de Sistemas Políticos y Participación Electoral. Creo que se llama así la clase. Y nosotros vamos a dar 2 clases más a estudiantes mexicanos el 27 y el 29 de abril, donde vamos a hablar de la historia y del conflicto armado interno en Colombia en este momento. Esas clases las va a dar el profesor Andrés Felipe Bernal. Si quieren participar y acompañar a su profesor, pues ya tienen los enlaces en el correo para que se inscriban a las clases. Sofía. Pues, profe, yo también quería dar como una pequeña opinión sobre la clase, especialmente la que dieron de México. O sea, porque me pareció muy interesante como la dinámica y pues era bastante clara como las cifras que usaba y creo que mostraba como una buena perspectiva de lo que la cooperación puede resultar cuando se trabaja un poco en ello y en las instituciones. Obviamente tiene sus, como sus debilidades, pero mostraban cómo México ha tratado de como de cumplir con lo necesario y de hacer más dinámica la cooperación por las instituciones. Además, pues yo también hice como una pregunta y pues él como que lo explicó muy claro y era algo que yo pues siempre había como pensado, entonces me pareció muy buena la clase. Bueno, chévere que aprovechen estos espacios que son pensados para ustedes, que organizamos el semestre pasado en conjunto con la profesora Paula, que ya no nos acompaña en la dirección del programa, pero que los piensa mucho y los quiere mucho también. Entonces, nada, pues vamos a hablar hoy sobre 2 temas muy cortitos y muy rápidos. Uno es la cooperación euro-latinoamericana o las iniciativas europeas de cooperación al desarrollo y vamos a mencionar algunos de los principales organismos que financian el desarrollo en todas las regiones del mundo. Entonces, pues vamos a empezar a hablar de la cooperación euro-latinoamericana. ¿Por qué vamos a hablar de la cooperación euro-latinoamericana y no, por ejemplo, de la cooperación norteamericana al desarrollo? Porque es la Unión Europea uno de los principales donantes de cooperación al desarrollo en América Latina y se ha generado un programa de cooperación euro-latinoamericano producto de muchas cumbres y de muchos acercamientos multilaterales entre la Unión Europea y los países que hacen parte de la Organización de Estados Latinoamericanos y el Caribe, CELAC. Asimismo, vamos a empezar a hablar un poco más allá, vamos a profundizar en la Unión Europea como donante de cooperación internacional cuando en el tercer corte estemos abordando el caso colombiano, ya que la Unión Europea es el principal donante al desarrollo para el posconflicto en Colombia. Esto va un poco ligado a un artículo de Carlota Sara, que creo que el grupo de Leslie tuvo la oportunidad de exponer hace algunas clases ya. Entonces, ¿qué es la cooperación europea para el desarrollo? ¿Cómo se hace la cooperación europea al desarrollo? Pues resulta que en conjunto, las diferentes instituciones de la Unión Europea, que todos ustedes ya conocen y que recordarán que les mencioné en la clase de política exterior comparada, que son el Parlamento, el Consejo, la Comisión, etcétera, etcétera, y los países miembros de la Unión Europea son los mayores donantes mundiales de ayuda al desarrollo y cooperación, los 27 países miembros de la Unión
Unión Europea. Así pues, la Unión Europea no solamente propone una legislación en el seno del Parlamento Europeo y políticas públicas regionales para promover el buen gobierno y el desarrollo humano y económico, así como la lucha contra el hambre y la conservación de los recursos naturales. La Estrategia Europea de Cooperación al Desarrollo se basa en un concepto, y es el concepto de la cohesión social. Para los europeos, y lo pudieron ustedes analizar y lo escucharon de boca de sus compañeras cuando hablaron del texto de Carlota Sara, la cohesión social es para Europa el principal eje de acción de su política de cooperación. Logrando cohesión social, logrando que haya una mezcla de buen gobierno, desarrollo humano y desarrollo económico, vamos a lograr luchar contra las principales problemáticas de la humanidad. ¿Qué hace entonces la Unión Europea en materia de cooperación internacional para el desarrollo? La Unión Europea, como ya se los dije, es uno de los principales actores dentro del ecosistema de ayuda al desarrollo y esta es una de las 4 corrientes principales de su política exterior. La política exterior y de seguridad común de la Unión Europea está ligada en cooperación internacional para el desarrollo, promoción de la democracia, promoción de los derechos humanos y libre mercado. Entonces, cuando la Unión Europea decide de una u otra manera firmar acuerdos de complementariedad comercial con otros países, como por ejemplo Colombia, una de las cosas en las que más hace énfasis es, bueno, tenemos que fomentar los regímenes democráticos, tenemos que fomentar el respeto a los derechos humanos porque es supremamente importante, tenemos que fomentar el libre comercio, la apertura comercial, ya que para esto se desarrollan los tratados de libre comercio, pero también tenemos que generar estrategias conjuntas de cooperación internacional para el desarrollo. A la Unión Europea le gusta mucho la cooperación horizontal, es decir, aquella en la que no es el país rico donándole al país pobre, sino en donde se puede hacer un intercambio de buenas prácticas. Uno de los pilares principales de la Unión Europea es el aprendizaje mutuo para la Unión Europea, así como ellos tienen muchas cosas que enseñarnos o muchas cosas que compartir con nosotros en materia de políticas públicas, probablemente nosotros también tengamos que cosas que compartir con ellos desde nuestra perspectiva de la periferia, porque hay algunos países de la Unión Europea que aunque están en ese bloque de países de la Unión Europea y están en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y que son considerados países del primer mundo, pues también están como más rezagados un poco respecto de los grandes estados de la Unión. Son países como España, como Italia, como Grecia, como Portugal, que tienen niveles de desarrollo mucho más bajitos que estados como Francia y Alemania. Los fundamentos de la cooperación europea al desarrollo están recogidos en el Tratado de Maastricht constitutivo de la Unión Europea en su título 3. ¿Cuál es el objetivo entonces de la cooperación europea al desarrollo? El objetivo de la cooperación europea al desarrollo es reducir la pobreza hasta el grado tal de lograr su eliminación total del mundo. ¿En quiénes se enfocan ellos? Se enfocan en aquellos países que tienen mayores necesidades, como países de América Latina y África subsahariana, y se centran en ayudarnos a generar buenas prácticas en materia de protección social, sanidad, educación, empleo, desarrollo empresarial, agricultura sostenible y energía, de manera tal que nos convirtamos en países competitivos para afrontar los retos del sistema internacional. La política europea al desarrollo no es un proceso que nació ayer, es un proceso que se ha ido desarrollando progresivamente desde el mismo momento en que se constituye la Unión Europea en los años 50. En un primer momento abarcaba a los países y territorios de ultramar asociados a la Unión Europea, es decir, a aquellos países o aquellas islas que todavía son territorios franceses, territorios holandeses, territorios ingleses, pero pues poco después la Unión Europea fue abarcando más y más países hasta incluir a todos los países de América Latina, África subsahariana y el sur de Asia, que son considerados países en desarrollo. ¿En qué temas principalmente coopera la Unión Europea? La Unión Europea coopera principalmente en 11 grandes temas. El primero es la democracia y los derechos humanos, como lo mencionó Daniel en su presentación. Una de las grandes conclusiones a las que llega el autor de este texto y que ustedes saben que la Unión Europea trabaja mucho también, nuevamente retomando un poco lo que aprendimos en la clase de
política exterior comparada, es que la Unión Europea hace mucho énfasis en el respeto de la democracia, en el respeto de los valores democráticos, en la promoción de sistemas de gobierno que tengan a la democracia liberal como su eje principal, y en el respeto a los derechos humanos. ¿Esto por qué? Porque la Unión Europea sabe qué es lo que es vivir en tiranía, qué es lo que es vivir en sistemas opresivos en donde se violen los derechos humanos, porque recuerden que la Unión Europea nace precisamente producto del fin de la Segunda Guerra Mundial y de todos los horrores que cometió el nacionalsocialismo durante los tiempos de la guerra. El medio ambiente también es un tema vital para la Unión Europea. La Unión Europea no es una región con gran biodiversidad de flora y fauna, no es una región autosostenible en términos ambientales, entonces ha buscado cooperar en términos de medio ambiente para incentivar a aquellos países, sobre todo a aquellos países sudamericanos como el nuestro, a proteger los pulmones del mundo, como por ejemplo el Amazonas. En educación y capacidades blandas, la Unión Europea, nosotros todavía tenemos la creencia que lo único que vale o lo único que nos vale para educar a nuestros chicos es que tengan títulos de ingenieros, médicos, abogados, maestrías, doctorados y demás, y se nos olvida educarlos en capacidades blandas. En habilidades blandas para que se puedan desempeñar en ambientes de trabajo. La Unión Europea tiene uno de los programas de cooperación educativa más grandes del mundo, que es el programa Erasmus, donde le da becas a estudiantes de todas las regiones del mundo. Ustedes pueden participar en becas del programa Erasmus dentro de algunos convenios que tiene su universidad, para que puedan ir a estudiar a Europa, adquirir unas capacidades educativas, tanto a nivel de pregrado como a nivel posgradual y a nivel de capacidades y habilidades blandas, con un compromiso, y es que después vengan y apliquen todo eso que aprendieron allá, lo apliquen y lo pongan en práctica para la construcción de una mejor sociedad. Asimismo, para la Unión Europea, y lo decía Andrés Felipe en su presentación, la igualdad de género es supremamente importante. Esa es una de las cosas por las cuales la Unión Europea o los estados europeos no pueden cooperar o no pueden generar lazos de trabajo conjunto con países de Medio Oriente o que practican el Islam como religión, porque ahí hay un choque, como lo llama Samuel Huntington, un choque de civilizaciones entre estas dos regiones del mundo, porque para los europeos la igualdad de género, la igualdad de oportunidades políticas, económicas, culturales, sociales entre hombres y mujeres es una de sus grandes prioridades, y lo que la Unión Europea busca entonces es generar programas de empoderamiento femenino que nos ayuden a cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible número 4. Y al igual que con el medio ambiente, pues Europa no es un país autosostenible en términos energéticos, no es un continente, perdón, una región autosostenible en términos energéticos. Entonces, generar programas de cooperación en temas de energías, en la generación de energías limpias, de energías sostenibles, también se ha convertido en una prioridad para el bloque supranacional europeo. Otros temas en los que coopera la Unión Europea con nosotros es en salud, en que podamos establecer sistemas de salud incluyentes y efectivos para todos, en la construcción de sociedades pacíficas e inclusivas por medio de los pilares de la cohesión social, entendiendo que la cohesión social es el fin último de las prácticas de cooperación de la Unión Europea, en desarrollo urbano y regional, en generar o en construir ciudades y regiones cada vez más sostenibles, cada vez más amigables con el medio ambiente, donde haya crecimiento económico, pero sobre todo donde nosotros podamos tener una vida digna. En prácticas de crecimiento económico sostenible, esto lo hace mediante la firma de acuerdos de complementariedad comercial con países en vías de desarrollo. Colombia tiene un acuerdo de complementariedad comercial, también llamado Tratado de Libre Comercio, con la Unión Europea, que fue firmado en conjunto con la República del Perú. En nutrición y seguridad alimentaria, esto es un tema más de ayuda oficial al desarrollo, y Europa es una de las regiones del mundo que más dona alimentos en ocasiones de catástrofes y desastres naturales, y en términos de agua y sanidad, entendido también en la misma línea del medio ambiente y la energía. ¿En dónde? ¿Con quién?
trabaja entonces la Unión Europea? La Unión Europea trabaja en algunas regiones del mundo. Esta es una información que nos presenta la misma Unión Europea y dice que, por ejemplo, trabaja en África Occidental, donde es uno de los mayores donantes de ayuda al desarrollo, en África Occidental, donde trabajan en temas de seguridad alimentaria, construir programas de resiliencia al cambio climático y luchar contra la violencia extrema en estas zonas como el Congo, Ruanda, la zona de los Grandes Lagos y demás. En el sur de Asia y el Océano Índico, pues trabaja en temas de economía, integración regional, paz, seguridad y manejo de los recursos naturales. En África Central trabaja en temas de reducción de pobreza y lograr un manejo sostenible de los recursos naturales. En África, el Caribe y el Pacífico trabaja con casi 80 países en términos de desarrollo. En Asia trabaja en temas de construir resiliencia a los desastres naturales. Ustedes saben que el cinturón de fuego del Pacífico es una de las zonas donde más terremotos, más tsunamis y más desastres naturales se presentan en el mundo, y en la construcción de una economía verde, una economía que respete el medio ambiente, pero que pues también permita que haya un crecimiento económico sostenido. Esto entendido en que Asia es una de las regiones de mayor diversidad económica, social y cultural en el mundo entero. En Asia Central trabaja desde hace 10 años, sobre todo en temas de protección de los derechos humanos. Esto entendido como que en Asia Central hay países con algunas de las tasas de violación de derechos humanos más altas del mundo: Afganistán, Pakistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, estados que han estado en guerra o estados donde hay violaciones a grupos minoritarios como los kurdos. En el Medio Oriente, pues trabaja en temas de, sobre todo en temas de reconstrucción de áreas urbanas después de todos los conflictos armados que hay en esta región, y en temas de construcción e inversión en MIPYMES. En el Pacífico, en las islas del Pacífico y en todas estas pequeñas islas que están regadas por allí, trabaja en temas de cambio climático y reducción de vulnerabilidades respecto de desastres naturales. En nuestra región, en América Latina es para la Unión Europea uno de sus socios más importantes en términos de construcción del desarrollo, y la Unión Europea aún continúa ayudando a la región en temas de reducción de la pobreza, seguridad, crecimiento económico, equidad social y en la mitigación de los efectos del cambio climático. En el Caribe, en los estados del Caribe, en los estados del CARICOM, pues son algunos de los estados que son socios más cercanos de la Unión Europea, porque allí están algunos de los territorios de ultramar de países como Francia y como Holanda. Entonces, pues ellos se enfocan en trabajar con estos estados en crecimiento económico y acuerdos políticos para contribuir al desarrollo de estas pequeñas naciones insulares. Y pues además trabaja con 13 territorios de ultramar que están localizados en el Océano Atlántico, en el Antártico, en el Ártico y en todas las demás regiones, que son parte, pues, como les digo, también de países de la Unión Europea. Entonces, como se dan cuenta, la Unión Europea despliega y tiene accionar en todo el mundo, por decirlo a grosso modo, y hace que sea el principal donante o el principal organismo que contribuye a prácticas y programas de cooperación internacional para el desarrollo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno. Profe, una pregunta. Dime, Natalia. Digamos que yo tengo una pregunta. Esta nueva pues innovación de cooperación sur-sur, ¿es algo que haya motivado como entes externos, como por ejemplo la Unión Europea, o es algo que como tal Latinoamérica, a través de los procesos o sea, las conversaciones y procesos que ha generado con la Unión Europea, digamos, entendido de qué manera también puede desarrollar formas de cooperación? La cooperación sur-sur, Natalia, nace como una forma y nace como producto de esas nuevas
aproximaciones teóricas al desarrollo que se han construido desde, valga la redundancia, el sur global. Porque nosotros como estados del sur nos dimos cuenta, sí, tenemos muchos problemas, pero también tenemos muchas potencialidades, también tenemos muchas cosas que enseñarle a estados pares al nuestro. No podemos estar esperando o permitir que solamente sean los estados del norte quienes nos den cosas y nosotros no darnos cosas a nosotros mismos. Prácticamente se puede decir que la cooperación sur-sur es un invento latinoamericano apoyado también por la Unión Europea, porque una de las cosas que más busca la Unión Europea en términos de cooperación al desarrollo es que nosotros seamos generadores de capacidades y seamos constructores de nuestro propio desarrollo. Ok, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces hemos hablado mucho de las formas de cooperación, las modalidades de cooperación, quienes hacen cooperación, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tener claro que la cooperación no se financia sola, que esto no es como soplé, hice botellas y conseguí los recursos de cooperación internacional al desarrollo, sino que hay algunos organismos que generan recursos o que fomentan la financiación de programas de cooperación internacional para el desarrollo. Estos organismos son organismos financieros internacionales que tienen un carácter supranacional o intergubernamental y son diferentes de las ONGs. ¿Por qué? Porque pues aunque las ONGs disponen de una estructura institucional, pues a estos organismos financieros internacionales están conformados por estados y son los estados los que en últimas terminan dando dinero de donación para el desarrollo. Entonces, pueden ser organismos tanto de derecho internacional público como de derecho internacional privado. Podemos dividir los organismos que financian el desarrollo en tres grandes grupos: organizaciones estatales, organizaciones multilaterales y organismos o entes privados. Dentro de los organismos estatales tenemos, por ejemplo, a las agencias gubernamentales de cooperación, como por ejemplo en el caso colombiano la APC, la Agencia Presidencial para la Cooperación, o la MEDCID, como en el caso mexicano, o la USAID, como en el caso norteamericano, la GIZ en el caso alemán, o la AECIT en el caso español, la COICA en el caso coreano, y así podemos seguir nombrando agencias gubernamentales de cooperación. También la banca central, es decir, los bancos centrales de los países que pueden definir si hacen donaciones o no a cooperación internacional para el desarrollo, y los organismos descentralizados como las alcaldías, las gobernaciones o los entes estatales, que también pueden generar sus propios programas de cooperación, que se llama de hecho cooperación descentralizada. Pero los más importantes en este caso son los organismos multilaterales, es decir, los organismos que nacen producto de los consensos de los estados, lo que tendemos a conocer en relaciones internacionales como regímenes internacionales. Dentro de esos encontramos al Banco Interamericano de Desarrollo, mejor conocido como el BID, que tuvo su asamblea de gobernadores hace pocos días en la ciudad de Barranquilla, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Mundial, el CAD, el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, que despliegan una gran cantidad de recursos para financiar programas y proyectos de cooperación internacional, proyectos que pueden ser liderados por los estados nacionales o que pueden ser liderados por proponentes de programas de cooperación, como por ejemplo ONGs. Aunque también últimamente, y yendo un poco en la línea de lo que nos contaban Ana María, Carolina, Brian y Paula, pues organismos privados como empresas y fundaciones a través de programas de responsabilidad social empresarial también pueden financiar proyectos de desarrollo. Entonces, cuando ustedes quieren desarrollar un programa de desarrollo, cuando ustedes están constituidos como una ONG o como una organización, una fundación, etcétera, etcétera, y salen convocatorias de financiación de proyectos de cooperación, pues ustedes se presentan ante alguno de estos organismos, ante alguno de estos entes, y son ellos quienes los financian para que puedan llevar a cabo esa o esas propuestas que ustedes formulan bajo el enfoque de marco lógico de gestión de proyecto. Esto era, creo que todo lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy, y quisiera que reflexionáramos un poquito. ¿Ustedes creen que actualmente es suficiente el dinero que destinan los países
sobre todo los de la OCDE, para cooperación internacional para el desarrollo, o realmente hacen falta muchos más esfuerzos y hace falta mucho más dinero para lograr superar todas las inequidades sociales y todas las inequidades políticas, económicas que hay en el mundo? Natalia, adelante. Profe, pues yo considero que, bueno, el dinero sí es algo muy importante, pero como, digamos, yo leí en el texto que nos pusiste para la exposición, hay un problema que genera el dinero y es la dependencia y también digamos que a veces los países donantes crean todo este paternalismo hacia los países que reciben esta ayuda. Entonces creo yo que hay que, digamos, medir o mostrar de qué manera efectivamente invertir este dinero, pero que no sea como lo vienen haciendo, que no sea como tal en efectivo, sino sea a través de conocimientos técnicos y, digamos, reclutamiento o capacitación de personal porque en efecto, sí, no hay que negar que no está siendo suficiente para generar un desarrollo multidimensional, porque acordémonos que el desarrollo económico no quiere decir que necesariamente la sociedad esté estable o se haya generado un desarrollo como tal humano, pero sí se necesitan mayores inversiones y en cuanto a materia de económica, pero hay que ser muy rigurosos a la hora de saber cómo invertirla, porque como hemos visto en países como por ejemplo, no me acuerdo, es un país africano que realmente se dio cuenta la Unión Europea que en vez de que ellos avanzaran, como que iban retrocediendo. Entonces, hay que mirar si en realidad el problema es como tal de darles más dinero o brindarles más capacidades con una inversión efectiva de este dinero. En eso también juega mucho la labor de los procesos de evaluación que se hagan de los proyectos de cooperación internacional. Los que están viendo formulación y gestión de proyectos saben que una de las fases del proyecto es la evaluación del proyecto y es la que se puede hacer a la mitad o al final y tiempo después del proyecto. Y esto es importante para saber si realmente estos objetivos que tenía el proyecto se cumplieron o no y si terminan pasando cosas como que se pierden los recursos o no cumplen su objetivo y demás. Sofía. Pues respecto como a la pregunta, considero que, pues, o sea, el dinero como tal, pues como dijo mi compañera, no siempre es lo más importante. Hay otras formas de apoyo, como el apoyo técnico o el asesoramiento del que hablaba la Unión Europea en uno de los textos que nos habías mandado, que ellos decían como, bueno, es importante que también sea el dinero acompañado de una ayuda técnica para, no sé, de pronto ofrecer como cierta asesoría a los países de cómo invertir correctamente el dinero. Sin embargo, pues yo sí creo que es poco en el sentido de, por ejemplo, lo de la OCDE, que ya pues han mencionado muchas veces que muchos de los países no cumplen con la donación establecida de 0,7%, sino, o sea, no la cumplen, por ejemplo, como Estados Unidos. Entonces yo siento que, pues, aunque no es lo más importante cumplirlo, sí es un paso que pues puede acelerar la cooperación internacional y también el cómo manejarlas, cómo las instituciones manejan y cómo clasifican ese dinero, como tú mencionabas. Gracias, Sofía. Sí, lo importante también es definir si aquello que estamos haciendo está bien, porque probablemente sea suficiente el dinero, pero lo que no son suficiente, lo que no es realmente bueno, son los mecanismos que estamos usando para distribuir ese dinero. Daniel. Profe, pues yo no sé si el tema sea suficiente dinero o no, porque pues ahora apenas se puede donar, ¿sí? O sea, no es que uno tenga que donar obligatoriamente siempre a los países porque son pobres. El tema también está en que ese dinero es muy mal administrado porque parte también de unas instituciones que son altamente burocráticas, ¿sí? O sea, no es por nada, pero, o sea, no es un comentario ni ético ni moral, pero no es por nada, pero estas instituciones como la ONU, la UNICEF, la UNESCO, todo esto tiende a ser muy burocrático y en esa medida pues se va gastando el dinero tanto en funcionarios como en los programas en los que se aplican y tienen que pues, necesitar
temas como de personas que hagan los trabajos de todo esto. A pesar de que sí, o sea, hay un fondo de voluntarios de la ONU, por ejemplo, que pues como son voluntarios no van a cobrar algo, pero igual todo ese dinero no se sabe bien si está bien administrado o no, y a veces esos flujos de dinero se van a pagar cuentas, sino a hacer ayuda. Realmente lo que necesita es en esos programas, en esas zonas en donde sí se necesita. Así es, también en eso tienes mucha razón, Daniel, y es que los organismos que están encargados de distribuir y verificar que los recursos se lleven a aquellos lugares donde tienen que llevarse y que los proyectos que se hagan sean efectivos, también están muy viciados, por decirlo de alguna manera. Entonces eso también genera no solamente una mala administración de los recursos, sino también cierta desconfianza por parte de aquellas personas que son en teoría receptores de los proyectos. Y muchas comunidades no permiten entonces el ingreso de programas o fundaciones que hagan proyectos de cooperación porque no confían en ellos, sino que solamente sienten que se van a aprovechar de ellos. Chicos, los grupos 5 y 6, por favor recuerden hasta las 12 de la noche subir en el foro la presentación y el análisis. Pueden hacer un foro para subir la presentación y un foro para subir el análisis. Traten de comprimir las presentaciones. Estudien todo lo visto en este corte, los análisis de las presentaciones que hicieron sus compañeros, la clase espejo que está colgada en el campus virtual, las clases que he dado yo para que realicemos el segundo parcial. Nosotros nos vemos el jueves a las 11 de la mañana para dar 3-4 indicaciones del parcial para que se puedan ir a hacer su parcial. Y los veo también supongo que los veo también el martes en la reunión que me pidió el director del programa que convocara para hablar con ustedes. Juicio este fin de semana, que es cuarentena, se cuidan un montón. Y nada, nos vemos la próxima semana. Gracias, profe.